a la iglesia. Pues mire, antes de empezar a predicar, el querer como el hacer de Dios. Rumé en eso un poquito. Filipenses 2:13, para que lo vaya buscando. Me fui el viernes para el Disney On Ice. Y entonces pues tenía que llevar a mi esposa, tenía que llevar a Victoria, que me lo había pedido, pero también tenía que llevar a Saidel, pero no se me ocurrió invitarla, porque Saidel, usted tiene que ver a Saidel, que ella se disfruta todas esas cosas como Victoria, y eso me ministra mucho de ella. Pero en todos los shows que se vieron allí, muy bueno, no había nada fuera de que uno pueda decir, aquí no se puede venir. Puedo decirle que, bueno, ya se fueron hoy, así que ya no puede ir, pero para la próxima vaya. Y en las historias que estaban trayendo allí, trajeron una historia que me ministró tanto y me sacó las lágrimas allí. Porque usted sabe que nosotros, los pastores, pues, vemos todas las cosas en lo espiritual. Que el fin de la iglesia es que todo usted lo discierne en lo espiritual. Si usted discierne todas las cosas en lo espiritual, cuando usted lo mira con sus ojos de la humanidad, ya usted ganó porque está viendo la perspectiva correcta. Primero viste la perspectiva del cielo y el mismo Espíritu Santo te va a mostrar a ti qué es lo que te puede estar ministrando en este día o en esa situación. Y estaba viendo y me gozaba mucho de ver La Bella y la Bestia. Y a mí me ministró tanto La Bella y la Bestia porque yo conozco de esa historia de Disney. Pero yo veía en la historia que la bestia era un gruñón y un amargado. Y él estaba furioso con el mundo. Y a veces yo me siento como la bestia. Para que usted entienda. A veces uno se siente como la bestia. Como que gruñón y difícil. Pero ¿qué me tocó mi corazón? Mi corazón vi a esta joven, amable, virtuosa, hermosa, que por más mal que la bestia la trataba, ella seguía amándola y ella seguía tratándola bien. Y a mí me ministró tanto esa historia de Disney porque a veces yo me siento como la bestia, pero Dios me dio una mujer virtuosa que por más bestia que yo me pueda sentir y más difícil y más gruñón yo pueda estar, ella siempre está tirando la buena. Yo nunca he visto, dale un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso. Tengo una mujer virtuosa que Dios puso a mi lado, que por más que yo tire y me quiera comportar como bestia, ella me somete y me pone amable y me sabe tratar. Pero qué lindo que uno pueda tener una pareja, una esposa, que pueda tratar con uno de esa forma. Y yo sé que ese amor de Dios que Dios puso en ella, ese es el amor, porque Dios puso el querer como el hacer en ella, amarme. Amén. Ahora, usted se imagina, ya sabe por dónde voy. Por favor, esposas, no se conviertan ustedes en la bestia. ¿Entendieron? Amén. Porque la mujer fue la que rescató a la bestia con su amor, con su trato suave, con sus palabras. Pero por favor, imagínense que ella también hubiera perdido el dominio propio, hubiera perdido la cabeza y se hubiera comportado como él. Pues no ocurría nada. Y yo le doy gracias a Dios en esta casa porque conozco las mujeres de la casa, líderes, servidores y las esposas. Y sé que aquí dentro de esta casa hay esposas que son virtuosas. Y son esposas que a veces nosotros pues nos comportamos difíciles. Pero qué bueno saber que tienes una esposa que respira hondo, se conecta con el Padre y pregunta, ¿qué haría Jesús con este difícil? Y Jesús los amó. A Jesús le gustaba tratar con la gente bien difícil. Él vino a buscar el que se había perdido. Sin embargo, Jesús vino a rescatarnos. Y el Señor en Filipenses 2:13, vaya conmigo a Filipenses 2:13,
y voy a estar leyendo del 12 al 15. Y el tema de hoy es el querer como el hacer de Dios. Y usted sabe que desde mi conversión, hace 20 y pico de años, yo atesoro esta palabra en mí. Porque esta palabra es la que yo siento que es mi guía para mi vida. Y si usted atesora esta palabra para usted, usted va a sentir el momento que esta va a ser la guía. Porque si Dios pone el hacer y el querer en mí, pues quiere decir que todo lo que yo estoy haciendo es correcto. Eso es un amén grande y poderoso. Porque Dios no se equivoca. Y nos dice Filipenses, voy al 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, escribiendo una carta que les está diciendo que es menester, que es urgente, que es diligente, que ustedes se ocupen de la salvación con temor y con temblor. ¿Cómo significa eso? Con respeto, con diligencia, con vigilancia, con sabiduría de Dios. Entonces nos dice el 13, porque Dios es el que en vosotros, escucha, produce. ¿Quién produce? Dios. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. No es porque usted se lo merece. Porque si fuera porque no nos mereciéramos, yo creo que no nos tocaba nada. Así que Dios dice de Él, el soberano y poderoso Señor, nos enseña que nos tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Y si dice que cuídala es porque la puedes perder. ¿Estamos aquí? Si te dice cuida la salvación con temor y temblor, es porque la podemos perder. Porque Dios en vosotros es el que produce. A mí me ministra tanto porque Dios es el que produce. Ya estaba diciendo ahorita que a veces me comporto como una bestia. ¿Y Dios produce la bestia en mí? No. ¿Y qué es lo que pasa ahí? La lucha del espíritu. La carne, el estuche con que andamos. El intelecto. Esta carne que la palabra nos habla y en Santiago nos enseña que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra y no oidores de ella. Amén. Y también nos enseñan que tenemos que vivir en el espíritu y no en la carne. Amén. Entonces, pero aquí hay como un pero, el 14. Después que nos dice el Señor que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, dice, pero hacer todo sin murmuraciones y contienda. Hacer todo sin murmuraciones y contienda, o sea, de mala gana o murmurando, o como cuando usted está trabajando en el trabajo y hay uno que está, por no usar esa palabra, está miqueando. Aleluya. Que está haciendo, que parece que está haciendo mucho y no está haciendo nada. Y hay otro que está haciendo el trabajo de los tres que están hablando. ¿No lo ha pasado? Hay 5 en el trabajo, hay 3 trabajando y hay 2 trabajando y 3 hablando. Y entonces usted quizás el primer día, yo soy cristiano, tengo que guardar mi testimonio. Y usted empieza pues haciéndole el trabajo a ellos. Pero usted se da cuenta que cada vez se recuestan más. Y te das cuenta que en un momento empieza uno, oye, pero estos que se creen, aquellos no venden, y yo estoy vendiendo los carros, las comisiones se las dan a otros. ¿Qué estará pasando en mi vida? Que está todo como si estuviera mal. Entonces el Señor nos enseña que Él es el Todopoderoso, quien pone el querer en hacer como en nosotros. Pero nos dice aquí que hagamos las cosas sin murmuraciones, porque usted sabe que el Señor dice que trabajemos en todas las cosas como si fuera para Él. Si usted se quita que está haciendo para fulano, para perencejo, para el jefe tuyo,
Pues si usted se quita eso de la cabeza y se ancla en que Dios pone el querer como el hacer de su buena voluntad y que yo estoy haciendo este trabajo para agradar a Dios y que aunque nadie me esté viendo, Dios me está viendo, es muy diferente del contexto que usted lo puede ver. Pero recuerda que tienes que hacerlo todo sin murmuraciones y sin contienda para que seas irreprensible. Irreprensible. Para que seas irreprensible y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué va? Difícilmente hoy en día estamos viviendo en una generación maligna y perversa. Oye, para los tiempos de Pablo también. Es cosa curiosa, ¿verdad? Que la palabra está viva y se transporta, es el teos de Dios. La palabra se mueve dentro de ti, dentro de mí, se actualiza los tiempos. Ese es el poder de Dios que usted tiene y que yo también lo tengo. ¿Cuál es el problema? Que muchos no lo usan. Pero de eso seguimos más adelante. Entonces, hay una generación perversa y maligna. Y en medio de esta generación maligna y perversa, aquí hay un mandamiento, en medio de la cual tienes que resplandecer, iluminar el mundo en ese lugar donde todo parece estar al revés. Somos luz, somos la sal de la tierra y somos luz en medio de las tinieblas. Entonces nosotros estamos rodeados de tinieblas. Dios nos dice en su palabra que nosotros podemos alumbrar, Dios mío, se me fue la palabra. Podemos alumbrar a la generación perversa y maligna. Usted fue creado para que usted y yo seamos luz a una generación perversa y maligna. Entonces tenemos que resplandecer en este tiempo en nuestras vidas. Pero como Dios pone el querer como el hacer, todos podemos pensar, Dios mío, pero Dios pone el querer como el hacer, pero a veces yo hago cosas que a Dios no le agradan. Claro, porque estás usando tu voluntad, porque la palabra dice que de la buena voluntad de Dios, Él pone el querer como el hacer, de su buena voluntad. Entonces, definición. El querer, en definición en griego, es telos. Tener deseo, tener la voluntad o la intención de hacer, de poseer algo o lograr algo, inclinación a algo o a alguien, inclinación a algo o a alguien, inclinación a hacer lo bueno, inclinación a amar a Dios, tener y querer determinación, deleitarse en. ¿Cuántos de nosotros nos deleitamos? Había una canción que estábamos, yo tengo un padre que me ama, yo tengo un padre que me ama, yo no soy huérfano, yo tengo papá. ¿Cuántos de nosotros, su padre se murió? No levante la mano. No tenemos el Padre vivo, pero usted sabe que su Padre celestial lo trata a usted como hijo. Y tú tienes un Padre que te ama. Tienes un Padre que está pendiente a ti. Hay gente que dice, ay, que yo me siento tan solo y tan sola. Pues que tú tienes un Padre que te ama. Tú tienes un Dios y un Padre que te ama. Que Él está contigo. ¿Qué tan cerca está? Que clame. Hay veces que Dios quiere hacer en nosotros, Dios quiere hacer el querer en nosotros y nosotros no estamos clamando. Nosotros no estamos clamando. Y a veces estamos clamando y estamos fuera de su voluntad. Usted tiene que entender que la palabra de Dios, la Biblia, es vida. Es vida para su espíritu. Amén. La palabra de Dios es el alimento espiritual. ¿Usted se ha ido a trabajar o a hacer ejercicio en ayuna? Sí, yo he intentado hacerlo y muchas veces me va bien.
Pero a mitad de camino se me pega una chiripiorca, un bajón de azúcar y empiezo a ver de puntitos y digo, rayo, ¿qué pasó aquí? Usted y yo sabemos que si nos vamos para la calle sin hacer mi devocional mañanero, me voy a ir desprovisto de cobertura. Me voy a ir a la calle y no voy a tener mi armadura puesta. ¿Cuál es la armadura del creyente? Efesios 6, tiene que leer y buscar. Entonces tenemos una armadura, pero a veces queremos salir para la calle a guerrear, pero sin armadura. Entonces, la palabra de Dios nos establece que hay un querer como el hacer de la buena voluntad de Dios. Y si es para la buena voluntad de Dios, es para sus propósitos. Entonces la definición de hacer en griego, energeos, me ministra tanto como energía. El hacer es una energía. Ay, usted no ha visto a la gente pasiva que no cogen energía ni por nada. Que a veces hay que, Dios mío, mira, pues vamos, sí, vamos, pero vamos. Pero dale. Usted tiene que ir uno cochando adelante y usted detrás, vamos. Usted no ha querido salir temprano por lado, toda su familia va atrás de usted. Y usted empieza desde las 1:30. Vamos, que nos vamos, dale, que nos vamos. Y todavía pasan 10, 15 minutos y usted todavía lo sigue, dale. Ay, madres con hijos, ¿eh? Nos vamos a las 8. Y usted tiene que decir media hora antes, dale, vamos, los zapatos, el bulto. Pero eso también sabe algo. Que tenemos un Padre que nos ama y nos entiende. Y Él comprende todas esas cosas, pero Él lo que ve es el anhelo de usted de llegar temprano. El anhelo suyo, pero hay una responsabilidad para llegar temprano. Y si está llegando tarde, pues entonces no es buen testimonio, porque usted tiene que ir perfeccionando y dándole excelencia a Dios en todas las cosas. Entonces, el hacer en nosotros, el hacer, es ser activo. Me ministra mucho que la definición dice ser eficiente. Ser eficiente. Obrar en acción. Ser eficaz. Producir un resultado. Mire, el hacer de usted y el mío produce un resultado. Y si es el querer como el hacer de Dios en nuestra vida, tiene que producir un resultado bueno, agradable y perfecto para usted, para su casa, para su familia y para sus hijos. Pero entonces nos dice también que para nosotros hacer hay que ser eficaz. Tenemos que producir un resultado, alcanzar algo, ejecutar algo, desempeñar en algo. Qué lindo Dios. ¿Cómo es que usted me dice, ay, es que yo lo intento y no puedo? Si Dios pone el querer como el hacer de su buena voluntad, ya Dios lo puso en usted. Ya Dios le da la valentía, primero que nada. Dios le da a usted la sabiduría para tratar con esa situación, porque Él pone el querer como el hacer. ¿Sí o no? ¿Y por qué muchos de nosotros empezamos algo y no terminamos? Dios parece que puso el querer como el hacer, pero se cansó y dejó de poner el hacer en nosotros. No. Pero, ¿qué Dios produce en nosotros? Pregunto. ¿Qué Dios produce en usted? El deseo de hacer, pero hay que querer. Usted lo tiene que anhelar. Usted tiene que anhelar. Si usted no anhela una bendición, Dios no se la puede contestar. Porque nosotros podemos decir, pues, demos un ejemplo de algo que usted quiere. Rebajar. Aquí la pastora dijo, rebajar. Pues sí, pues yo estoy rebajando hace 5 años. ¿Pero qué hace? Bueno, pues rebajar en la mente. ¿Cómo hago que lo sueño? Porque usted quiere rebajar, pero no hacer. ¿Escuchaste, pastor? Ok. No haces nada porque queremos bajar de peso. Entonces hay que llevar una acción. Dios pone el querer y el hacer. Dios pone el hacer. A ti te falta levantar
levantar ese trasero del sillón y ir a hacer lo que tienes que hacer. Tienes que decir, Señor, yo tengo que levantarme en la mañana. Sí, tienes que sacrificar. Para hacer algo, tienes que sacrificar. Lo tienes que anhelar y lo tienes que querer. Si tú de verdad quieres y anhelas bajar de peso, tú vas a sentir la fuerza, el respaldo para tú levantarte por la mañana e irte a caminar 35, 40 minutos. Por lo menos camine 45 minutos. Y hágalo todos los días, por favor, no haga un calendario. Día 1 y ya me veo igual. Día 2, se va a morir así. Empieza a hacerlo. No lo procrastine y hágalo por tiempo indefinido, para que usted vea que el día más maravilloso, un tiempo después, alguien va a decir, wow, pastora, pero qué bien usted se está viendo. Se está rebajando, ¿verdad? Eso trae un logro a tu vida. Eso pone y produce en ti algo bueno, un gozo. ¿Por qué? Porque vencí. Dios quiere que usted y yo venzamos. Dios te dio el poder de Dios, el mismo poder que tiene Jesucristo, que cuando Él lo crucificaron, ese mismo poder de crucifixión y ese poder que Dios usó para resucitar a su Hijo amado, es el poder que tiene usted y que tenemos nosotros para nosotros lograr las cosas. Usted y yo podemos lograr todo lo que se proponga. Entonces, pastor, que Dios produce en nosotros el deseo, el anhelo de hacer y de querer. Filipenses 4:8. Que Dios produce en nosotros. Pero Filipenses te dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad y esto hacer. Si lo piensas, lo haces, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Usted fue hecho para hacer cosas buenas. Usted fue creado con un propósito divino de Dios para que usted logre todo lo que usted se proponga. ¿Estamos aquí, iglesia? Dios y nosotros somos un equipo. Dios y nosotros somos un equipo. Y si Dios y nosotros somos un equipo, si somos 5 en el equipo, ¿solamente 3 juegan? No, todos. Todos. Usted y yo somos un equipo. El pastor, la iglesia, somos un equipo. Cristo es la cabeza, en nosotros somos un equipo. Necesitamos contar ¿con quién? Con la cobertura del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la del pastor y usted. Si estamos los hermanos juntos, unidos, en armonía, unánime, todo lo que nosotros le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Usted lo tiene que creer. Porque una cosa es decir, sí, amén, eso lo dice ahí. Eso lo dice ahí. Pero si yo no lo creo dentro de mí y lo afirmo, usted no lo puede recibir. Entonces Dios y nosotros somos un equipo. Si cuidamos nuestra salvación con temor y temblor, Dios producirá en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Cuando escudriñamos un poquito esto, Dios pone el querer, Dios produce en mí, Dios crea dentro de mí. Esto es maravilloso. Dios crea dentro de mí el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces, ¿qué Dios produce en mí? Nuevamente te pregunto, ¿qué Dios está produciendo en ti? ¿Qué fruto estás produciendo? Aleluya. Los frutos que estás sembrando son frutos buenos, porque el que siembra cosecha. Y si usted siembra un buen fruto, va a tener una buena cosecha.
Dios mío, me regalaron un mango. Estaba agrio y bien malo. Pero lo cogí y lo sembré en el patio. ¿Pero para qué sembraste ese mango agrio en el patio? ¿Ah? Tenemos que entender que la buena semilla, hay personas que siembran escasamente y recogen escasamente. Hay personas que saben que el fruto es malo, pero siguen sembrándolo. Si la palabra establece de que yo trate a mi esposa como vaso frágil y yo sigo hablándole fuerte, ¿qué está sembrando? Después, si se convierte ella en Beauty and the Beast, ¿quién lo provocó? Yo. Porque yo tengo que tratar a mi esposa como vaso frágil, porque lo dice la palabra. Y yo estoy sembrando en ella como vaso frágil, y ella en su momento cosechará bendición para ella y para mí en mi casa. Usted tiene que saber qué fruto usted siembra. Primero tenemos que saber que si sembramos escasamente, pues segaremos escasamente. Su semilla, el fruto, es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros produce dar buen fruto. Amén. Para producir frutos buenos y agradables y duraderos y permanentes, tenemos que estar en la voluntad de Dios y no en la mía ni en la tuya. Ay, también que iba pastor, se dañó ahí. Porque yo siempre camino en la mía. ¿Está visto? Amadores de sí mismo, para mí. No, yo trabajo para mí. No, esto es para mí. Yo primero, yo adelante, yo voy. Gente llena de egoísmo. Personas que están llenas de egoísmo, que no han entendido todavía que el amor de Dios en nosotros es dar. El amor de Dios en nosotros es dar. Amén. Nadie puede tener una bendición si no le estás dando algo a alguien. Dios mío, que se multipliquen los frutos. Tienes que darlo. Porque si tienes las manos llenas o el banco lleno. ¿Cuántos tienen el banco lleno? No levante la mano, es broma. ¿Cuántos tienen el banco lleno? Sí, hay 2 o 3. Yo camino en fe. Y tienes 25,000 pesos en una cuantita de banco allí más escondida que no se entera nadie. Y hay veces que cuando estás en mala, no tengo dinero, estoy en mala, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Claro, porque no quieres ir a sacar un peso a la cuentita de banco. Y después nos atrevemos a decir que caminamos en fe. ¿Habrá alguien en este mundo así? Que siempre están quejándose de que no tienen y realmente tienen guardado. Dios mío, pastor, yo no puedo diezmar ni ofrendar. Pero tienes 15,000 pesos en una cuentita de banco y no puedes sacar 10 pesitos para la iglesia. Pero, no se me molesta. Yo estoy agradecido de Dios, la bendición me la trae. Estos son ejemplos de personas que a veces Dios no pone el querer como el hacer para que usted se esté quejando todo el tiempo mientras realmente Dios te está dando. Eso se llama una mala costumbre. Hay gente que tiene y no tienen por qué quejarse, pero se quejan. Porque el versículo que nos decía, el versículo, que hagamos las cosas sin murmuraciones ni contienda. Mire, para producir frutos buenos y agradables y duraderos, permanentes para tu vida, permanente, que lo vas a tener siempre, tenemos que estar en la voluntad de Dios y no en la nuestra. Y el cual es el querer y el hacer de Dios. Que no camines en tu voluntad. Tu voluntad es la carne y la humanidad. Tu voluntad va a cometer errores. Tu voluntad trae consecuencias. Si estás sembrando frutos malos, pues vas a traer una cosecha mala. Pero Dios no quiere eso para tu vida. Aquí nos dice, ¿y cuál es el querer como el hacer de Dios en nosotros? ¿Qué Dios quiere que yo haga? Entonces, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque si tú pones el querer como el hacer en mí, todo lo que yo voy a hacer es bueno, agradable y perfecto. Pero pastor, si yo tengo una lucha en la mente todo el tiempo. Allá hay una compañera de trabajo que estoy loca por agarrarla por el pelo. Ay, ese fruto no viene de Dios. Usted lo puede pensar, pero no lo debe hacer. No lo haga. Porque caminamos
estamos caminando en la voluntad nuestra y nuestra voluntad está corrompida. Usted no puede confiar en usted. Usted sabe que usted no puede confiar en usted. Dios mío, no se entere hoy, por favor, dígame que lo sabe de toda la vida. Usted no puede confiar en usted. ¿Cuántas veces decimos que vamos a hacer lo bueno y no lo hacemos? Hay un apóstol que decía: quiero hacer lo bueno, mas lo que no debo hacer es lo que hago. Ese es el apóstol Pablo. Pablo, que es una eminencia, y yo para mí es un top de las escrituras, que fue el que lo salvó a usted, además de Cristo, porque él fue el que le llegó a los gentiles, por eso usted y yo hoy estamos salvos. Ese apóstol es el que dice que tratando de hacer lo bueno, no lo hacía, y que todo lo que no tenía que hacer, lo hacía. Se parece a nosotros. Usted no ha tratado de hacer algo sabiendo que está bien, mas a usted se le hace más fácil hacer lo que no está bien. Sí, aquí le estoy predicando. ¿Estamos en el cielo? ¿Ya? Pues entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Entregar nuestra voluntad. Y decirle al Señor: mira, Señor, llevo, no sé los años que usted lleve, haciendo lo que usted quiere hacer. ¿Te ha funcionado? ¿Te ha funcionado hacer lo que te da la gana? No. Pero no se me ofenda mal. ¿Te ha funcionado hacer lo que tú sabes hacer o lo que a ti te da la gana? ¿Te ha funcionado? No. A nadie le ha funcionado. Pues que la he pegado 2 o 3 veces, sí. Las has pegado varias veces, porque Dios trae la provisión para justos e injustos. Y yo quiero decirte que Dios tiene la provisión ya gestada para entregártela. A ti te toca anhelar el querer y el hacer de la buena voluntad de lo que Dios está poniendo dentro de ti. Y vuelvo y te pregunto: ¿qué Dios está poniendo dentro de ti? ¿Y cuál es el querer? Como el hacer de Dios. Que ames a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, a tu hermano, como a ti mismo. Voy a ayudar, ya que no te vienen a la mente. ¿Qué Dios quiere para mi vida? ¿Cómo yo puedo caminar en esa voluntad de Dios, que es la que me trae bendición a mi vida? Primero morir al yo, morir a ti, morir a tu voluntad. Entonces el Señor te dice que Él pone el querer y el hacer de Dios, y que Él quiere que lo ames sobre todas las cosas, pero no te dice que te ames a ti. Dice que ames a tu hermano como a ti mismo. Ay, que me ame. Ay, yo me amo tanto que voy a salir de aquí y voy para plaza a comprarme otras cosas para mí. Sí, ese no es el amor. Ese no es el amor que Dios quiere en nosotros. Dios quiere que ames a tu hermano. Y uno dice: ay, sí, yo amo a mi hermano. ¿Cuál es el hermano más difícil que tú tienes en la iglesia? No diga nombre, que a veces puede ser pastor. Tienes que amar a tu hermano. Tienes que amar a tus hijos. Tienes que amar a ese vecino difícil. Tienes que amarlo. Tienes que cubrirlo en oración. Tienes que tratar. Cuando Jesucristo vino a la tierra, trató con los difíciles. Qué bueno que Dios trató a alguien. Que Dios trató conmigo, porque bastante difícil fui. Por eso es lo mejor ahora. Me dieron una iglesia donde camino con los difíciles. Porque yo fui bastante. Pero el amor de Cristo en nosotros es Dios tan bueno y tan maravilloso, que Dios quiere que nosotros amemos a nuestro hermano, pero que también nos amemos a mí mismo. Cantábamos una canción. ¿Cuál de ellas? La anterior a la última. Tremendo. Padre que me ama. Yo tengo un padre que me ama. Júbilo. Está bien, se acuerdan. Ya mismo me acuerdo. Una de las cosas que tenemos que entender, que si usted no se ama, usted no va a amar a nadie. Eso hace. Eso es amarte. Si usted no se ama, usted no va a tener amor para nadie. Entonces amarás a Dios
sobre todas las cosas, y a tu prójimo y a tu hermano como a ti mismo. Y hay gente que no sabe dejarse amar. No es que yo no quiera amar, es que no me enseñan. Mucho te enseñan. Te amo, sí. Yo los amo a cada uno de ustedes. Pastor, pero qué fácil es de la boca. Sí, levántese a las 3 de la mañana, a orar todos los días. Cuando usted tiene situación, escucharlo. Y a veces si fueron 5 minutos, son como 1 hora. Y a veces el pastor no ha comido y Dios mío, cuando enganche, ¿cómo? Nosotros demostramos el amor, pero no el amor que yo tengo, porque yo no tengo un amor perfecto. Usted tiene que saber que para amar a su prójimo, a su hermano, tiene que estar a Jesucristo en su vida. Y no es tener a Jesucristo un día sí, otro no. Porque usted sabe que hay un problema mañanero. Nos acostamos felices. Y por la mañana nos levantamos que a veces nos miramos y nos parecemos a la bestia. Que usted dice, Dios mío, pero ¿por qué me levanté hoy así? Usted sabe que Dios nos hizo con unas emociones y con unos sentimientos, que no nos regimos por emociones ni por sentimientos. Porque si fuera por sentimiento y por emociones, yo no quiero trabajar más nunca. Me deja, pastor, trabaje por mí. Yo no quiero trabajar más. Porque la carne lo que quiere es estar en lo fácil, en tu casa, descansando. ¿Cuántos descansan y están cansados de descansar? Hay mucha gente que, Dios mío, está rutina. La rutina de que si lo que haces es descansar. Iglesia, Dios pone el querer como el hacer de su buena voluntad para que tú seas productivo. Entonces, ¿qué Dios pone en mí? ¿Qué Dios produce en mí? Que ames a tu esposa y la trates como vaso frágil. ¿Qué Dios pone en mí? ¿Qué Dios produce? Porque me gusta, me maravilla la palabra. Cuando Dios dice que Él produce en mí. Dios, a través de su Espíritu, está produciendo algo dentro de mí. ¿Y qué produce dentro de mí? Que eduques y disciplines a tus hijos y los enseñes a amar a Dios y la palabra. Mire, usted puede creer en los niños dentro de los caminos de Dios, y ese es el legado más maravilloso que usted le va a dejar a sus hijos. Ay, pero es que yo hice eso y a los 18 se apartó y se fue para el bum bum y el tra tra. Exacto. Sí, no importa, déjelo. Porque él es hijo suyo, pero él tiene un Padre celestial que lo ama, y en un momento lo va a dejar correr un poquito. Pero cuando ese hijo mío yo lo llame, él tiene que venir. ¿Sí? ¿Y por qué se preocupa tanto cuando su hijo está en malos caminos? Ay, yo no puedo dormir, me he pasado toda la noche en vela, esperando a que mi hijo entre por la puerta. Pero confías en Dios. Sí, confío en Dios. ¿Y cómo confías en Dios y no puedes dormir? Porque yo sé que hay un Padre que me ama, que tiene cuidado de mis hijos. ¿Usted lo cree? Pues entonces no se amanezca por la noche velando a sus hijos. Usted no puede controlarlo todo. Hay que ser diligente. Pero no podemos estar encima de nuestros hijos para que ellos hagan lo correcto y lo bueno. Usted enséñele la palabra. Usted enséñele el camino donde debe andar, el camino recto. Instrúyalo al niño en su camino y jamás se apartará. Yo creo eso. Y yo estoy creando a Victoria. Pero Victoria yo no sé, ¿verdad? Hasta qué edad Dios me la permita tener, porque si Dios viene antes, pues nos vamos todos a encontrarnos en el cielo. Pero mientras tanto sigo creando. Entonces, ¿qué le enseño? El bien. Porque yo sé, porque lo sé, porque tengo la certeza que mi hija, aunque cumpla mayoría de edad, en algún momento Dios va a tener cuidado de ella. Pero eso llegó solo. Yo tuve que sembrar la semilla. Porque hay padres que declaran, mis hijos son tuyos, Dios, pero es que nunca has abierto la Biblia con ellos para enseñarlos e instruirlos. No tire. Usted tiene que instruir. Volvemos a lo mismo, sembramos y cosechamos. Si no siembras, no cosechas. ¿Qué vas a sembrar para tus hijos? Lo único que funciona es que le enseñes la palabra de Dios y los eduques en el ministerio de Dios. ¿Qué quiere Dios para tu vida? ¿Qué Dios produce dentro de ti?
que cuides tu salvación y a tu familia para que sean salvos. Si la palabra cuando leímos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, es porque la podemos perder. Entonces, iglesia, mayordomos, hombres, sacerdotes, levanten la mano, los hombres de honor. Usted es el hombre. A usted le toca cuidar a su familia. A usted le toca instruir a sus hijos. A usted le toca, papá, montarlos en el carro. No, yo no quiero ir hoy, ¿cómo que tú no vas a querer? ¿Tú conoces a los 4 caballos del Evangelio? ¿Eh? Te montas en el carro. Y yo veo jóvenes hoy en día que no voy. ¿Qué tú tienes? 11. ¿Y cómo tú dices que no voy? ¿Cómo es eso? Y ya tenemos una juventud que nos prueba los frutos de temprana edad. Yo no voy para allá. ¿Cómo que no vas para allá? Piensa un poquito. Cociné un arroz y unas habichuelitas y un pollo frito. Yo no me voy a comer eso. Pues muchacho, vete a lavarme el carro para que vayas y compres algo de comer tú. Y vemos jóvenes hoy en día de 10, 11, 12, ya diciendo que no voy para allá. No, que me compren un celular. No, que yo quiero. ¿Y ese yo quiero de dónde sale? ¿El querer como era hacer de Dios? No. ¿El yo quiero? No. ¿Quiero un celular? Ah, yo quiero un meme. ¿El querer como el hacer de Dios? Y Dios te está poniendo en tu corazón que te compres un meme que después no lo puedes pagar. Y después cuando empieza el primer pago, dije, hello, y este pago, Dios mío, bueno, el querer como el hacer tuyo, de tu buena voluntad. ¿Estamos aquí? Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, que nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia. Una de las cosas, Señor, que tú estás produciendo dentro de mí, que aportes, que trabajes en el ministerio, en la iglesia, aportando y trabajando en la iglesia a tu tiempo, agradas a Dios. Creces y maduras en sabiduría, en experiencias con el Señor. Señor, dame sabiduría. ¿Para qué la quieres? Lléname. Santiago 3 dice que tú das todo abundantemente. Pero ¿y para qué quieres la sabiduría si tú no ayudas a nadie? ¿En qué la vas a invertir? ¿En qué la vas a producir? ¿Qué vas a hacer con esa sabiduría? Bueno, quiero caminar en tu palabra, quiero predicar tu palabra, quiero ser un evangelista, ser un pastor, y entonces Dios te empieza a dar sabiduría. Pero Dios te da una sabiduría que tú tienes que ejercerla y perfeccionarla. ¿Cómo? Sí, porque no llega como un balde de agua, me mojé. La sabiduría no llega del cielo y le cayó un vaso de agua a usted y usted dice, ay Dios mío, llegó la sabiduría. No, la sabiduría se ejercita. Y usted tiene que ejercitarla. ¿Por qué? Porque en las experiencias que Dios te dé dentro del ministerio o dentro de tu trabajo, tú estás adquiriendo experiencias buenas y no buenas. ¿Y de qué aprendemos? ¿De dónde sale la sabiduría? De experiencias tuyas que ya viviste. Ahí está la sabiduría. Porque la sabiduría y el conocimiento caminan de la mano. No puedes decir soy sabio y no tienes conocimiento, y conocimiento es emplear y adquirir experiencia en lo que Dios te está dando o te está poniendo a hacer. ¿Estamos aquí? Entonces, Dios produce en mí. Qué lindo. Cuando yo escucho eso de Dios, me maravilló. Mire que yo llevo años con esto. Dios pone el querer como el hacer. Y una de las cosas que yo le digo a mi esposa, a veces mi esposa me dice, pero yo creo que tomaste una mala decisión. Dios pone el querer como el hacer. Contra una, ¿verdad? Dios pone el querer como el hacer. Dios va a poner la convicción en mí. Yo siento hacer esto. Yo siento que Dios está poniendo esto. Y mi esposa me dice, mire, una vez tenía un apartamentito en Guaynabo. Paréntesis. Estábamos recién casados, mi esposa y yo. Sí. Y a mí, la inquilina vivía en un apartamento atrás. Y un día me levanto y le digo a mi esposa, esposita, no te asustes.
va a venir la policía, me van a arrestar, voy a hacer algo que parece ilícito o ilegal, pero lo voy a hacer. Mi esposa me dice, pero eso que tú me estás diciendo no parece ser de Dios. Y yo le dije, Dios pone el querer como el hacer. Fui a la parte de atrás, entré por la puerta, rompí la cerradura de ese apartamento, arranqué la puerta de sitio, y cuando entro a ese apartamento tenían un santuario de demonios, velas, calabazas, cigarros. Allí hacían trabajos demoníacos. Y la gente que entraba ahí, ella decía que le iban a hacer uñas. Eran gente que se iban a consultar cartas, a trabajar con el ocultismo y con la brujería. Y una de las cosas que usted puede pensar que es una locura, que cuando yo llegué ahí y vi todo eso, yo dije, gracias Dios mío, porque yo pude ver esto. Y saqué todo eso, oré, saqué todo eso de ahí, busqué bolsas y saqué todo. Después me enteré, un babalao me dice, tú no puedes mover ese muerto de ahí porque ese muerto está haciendo unos trabajos. Y sí, bueno, si el muerto ya está muerto, Dios está en mí, está vivo. Ya yo recogí eso, lo eché en bolsa, saqué medio mundo de ahí, ya está tarde para darme consejitos. Entonces, ¿qué pasó? Hay que llegó la señora. Cuando la señora llega a ver aquello, le saqué todas sus cosas y se las puse afuera. Todas sus cositas afuera. Más lo otro, lo perverso y demoníaco, lo boté. ¿Qué pasó? Que llegó la policía. Usted, Elvin González. Elvin González, ¿usted no eres policía? Sí, yo soy policía. Dios mío, usted mandaron, usted tiene que ir conmigo, me va a arrestar. ¿Pero quién lo va a arrestar? Usted, yo no me atrevo a arrestarlo tú. ¿Nos conocían? Arréstalo tú. Yo le dije, esposa, le dije que no te asustes, yo voy a salir de esta. Dios pone el querer como el hacer, que parezca locura. ¿Qué pasó? Me llevaron, me montaron, no me arrestaron, me dieron un paseíto por Guaynabo en la patrulla y me llevaron al tribunal. En el tribunal está la jueza. Y cuando yo entré, estaba la joven, sí, dígame qué pasó, que este señor cogió y me tiró todo para afuera, hizo esto, aquello, y él me tiró y cerró y puso candado. Y la jueza me dijo, usted inmediatamente, ahora mismo, usted va a ir a abrir allí para que esta señora pueda entrar. Y yo le dije, bueno, vuestro honor, usted lo que parece que no ha entendido. ¿Cómo que no ha entendido? Haga lo que tenga que hacer porque yo no voy a abrir. Pero usted sabe que esto le puede traer unas circunstancias a usted. Sí, estoy preparado para la determinación que usted tome. Me pueden cerrar y meterme a la cárcel, pero no voy a abrir. La jueza ahí tomó unos minutos. ¿Usted sabe que eso es un desacato a esta corte? Sí, estoy preparado. ¿Usted quiere decir algo? Gracias. Surgió y le enseñé y le expliqué lo que le expliqué a usted. Llegué al apartamento, me encontré con esto, con aquello, y yo le sirvo un Dios todopoderoso que me hace libre, aunque yo esté en una cárcel. Y un día más esta señora no duerme ahí. Y yo le saqué todo y no le voy a abrir. Todo está allí. Rayo, pero señor González, ¿y cómo podemos resolver esto? Bien sencillo. Mándeme una escolta con policía, que ella vaya a mi casa, que me escolten a mí y que ella se lleve todo lo que ella tenga que llevarse. Que busque una bug y saque todo de allí. Mi esposa estaba ahí sentada y no podía hablar. Yo sé que ella estaba orando y clamando. Se llevan a mi esposo y estoy recién casado. La jueza dijo, dame una oportunidad. Pensó un poquito y después que pensó, contestó, ¿sabe qué, señor González? Eso que usted me acaba de decir, pues ha creado una convicción en mí. Ya usted vino preparado para cualquier decisión que yo tomara y vino preparado para todas las malas. Sí, yo pensé en eso. Pero en mi casa no va a dormir un día más.
Yo le sirvo a un Dios todopoderoso que es luz. Las tinieblas en mi casa no pueden estar. Algo así. Busqué al Señor, déle una escolta. Me llevaron, me escoltaron a mi casa, la escoltaron a ella. Ya tuve que conseguir una guagua y llevarse todo de allí. Y yo salí bien de allí. ¿Cómo rayo en la locura de Dios poder querer como Él hacer? En ese entorno que parecía que yo estaba, que sé yo, como que violentando algo, el Señor me apoya. Y en la atmósfera del tribunal se cambiaron los muñequitos perversos del diablo y se entronó Dios en aquel lugar por un justo de Dios. Y me tiene que escoltar la policía a mí para sacarla de ella. Ese es el Dios que yo le sigo. Que me dijo, que me decía de todas las palabras, porque yo estaba en un lado con los policías y ellas estaban sacando. Y ella, insultos improperios, que de Satanás me iba a llevar, que me iba a agarrar y que me iba a hacer trabajo que nunca en mi vida. Yo dije, sí, ese. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Hay momentos en tu vida que Dios va a poner el querer como el hacer de algo y tú tienes que filtrarlo por esta palabra. Adiós, y los profetas no hicieron cosas que parecían locura para la gente de ese alrededor. Aleluya. No parecían locura. Vamos a hacer el sacrificio y ahora vas a coger el holocausto y después que yo ponga todo esto aquí voy a poner el carnero y entonces le voy a echar agua por encima. Y la gente decía, ahora echándole agua. Ajá. ¿Y descendió qué? Fuego del cielo. Fuego del cielo. Entonces, si tú tienes ese poder y yo lo tengo, ¿por qué no lo usas? ¿Y qué Dios quiere en mí? Que todo lo que haga, lo haga sin murmuraciones ni contienda, ni quejas, entendiendo que somos luces que iluminamos el mundo con nuestro trabajo y nuestro testimonio. Dios produce en nosotros el querer sujetarnos y someternos a su palabra y al cuerpo de Cristo. Dios produce en nosotros congregarnos todo el tiempo, estar unánimes, unidos en amor y en regocijo y gozo los unos con los otros, obedeciendo su palabra que nos dice que nos congreguemos. ¿Qué Dios crea dentro de mí? Produce en mí. Dios produce en nosotros la identidad del Padre y sabemos que somos sus hijos, que no estamos solos y Él está con nosotros en toda prueba y dolor porque hay propósito de excelencia en nuestra vida. Hay un propósito de excelencia en tu vida, en tu dolor, en tu alegría, en tu gozo. Una de las cosas que usted tiene que aprender, que si usted no tiene gozo, está honrando el mismo infierno. Si el enemigo encontró la forma de quitarte el gozo, está frito. Pues estamos. ¿Por qué? Porque te va a seguir atacando por ahí. Te va a seguir atacando, subyugando por ahí. Por eso usted, los creyentes y los cristianos, no concibe un creyente cristiano, un discípulo de Dios amargado. No lo concibo. Porque entonces usted no está creyendo en la palabra y en las promesas de Dios, en la Biblia. No las estamos creyendo. Porque si usted cree en la Biblia, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y usted y yo tenemos que estar bien gozosos sabiendo que ya yo gané. Y usted ganó. Que podemos hacer todas las cosas. Dios produce en nosotros, a través del Espíritu Santo, valentía. Dios produce valentía. Ay, es que si salgo esta noche, y si nos chocan, y Dios mío, si nos asaltan, ay, Dios mío, por favor. Dios no opera en el miedo. Dios no opera en el miedo. El miedo contrista el Espíritu Santo. Dios no puede producir algo en usted cuando usted está lleno de miedo. No creas que esos embates no vienen para mí. Los otros días tuve un sueño que yo estaba muriéndome de cáncer.
¿Cuántos han pensado en eso? Cancelamos eso en el nombre de Jesús. Yo dije, mira, diablo puerco, ¿cómo es posible? ¿Y el qué quiere el enemigo? Enlutarte. A veces usted no siente, me duele aquí. Ay, Dios mío, eso es una cirrosis. Y si es la cadera y la pierna, eso es un órgano. No le crea al diablo. Yo sé que hay muchos identificándose aquí. Automático. Este darlo no es nada más que usted. ¿Usted cree que el pastor no lo vive? Los otros días le digo, dije yo eso delante de alguien y yo también. Ay, yo también. Y el otro yo también. ¿Ustedes piensan en eso? Eso es una estrategia de Satanás para entristecerte. Y de momento fuiste al baño y tenías un gasecito. Y Dios mío, tengo algo en los intestinos. Y el enemigo pone lo peor. A lo mejor fue que te comiste algo por la noche y no te vas a morir nada. No te vas a morir. Ya uno está asustado. Dios mío. Vivimos la vida asustados, pensando que nos vamos a morir. Iglesia. Qué bueno que estoy predicando también. Eso es una saeta del mismo infierno, que nos vamos a morir, que tenemos un dolor, que mira lo que puede ser, y usted se pone a ver noticias. Y en las noticias, mira que aquel le dio un dolor de pecho y de momento murió fulminantemente predicando. No, lo más increíble es que, y yo digo, ay Dios mío, llamo a César, yo lo que me pasa, y César viene y me dice, oye, yo me estoy quedando bobo con los pastores que le están dando infartos en los altares. Y yo le dije, ¿tú estás hablando Dios o quién habla aquí? Le dije, pastor, por favor, deme coaching. ¿Usted sabe cuántos pastores están muriendo en el altar predicando la palabra? Mueren con las botas puestas. Y si cuando mueren dicen, ay, estaba en pecado, Dios lo mató en el altar, Dios le hizo un favor, que se lo llevó a descansar. Ustedes no saben que ponerse estos zapatos no es tan fácil. Y a veces pensamos, pero si no se pone a ver esas noticias, déjame yo buscar las estadísticas. Que voy a buscar estadísticas, yo no quiero saber el día que me mueren en el altar, no me voy a enterar. ¿Le pasa a usted? ¿Usted no ha sentido que, usted no se ha levantado por la mañana con un sentido de que algo malo le va a pasar? Ay, Cristo, amado. Ahora todo el mundo. Que usted piensa, oh Dios mío, siento algo me va a pasar, no voy a salir. Puro diablo. El diablo llenándonos de miedo para controlar nuestras vidas, para él poder empoderarse de usted, de la voluntad suya. ¿Estamos aquí? ¿Qué produce Dios en mí? Valentía. Pero también produce dominio propio. Dominio propio, dominio propio, dominio propio, dominio propio, dominio propio. Quiere decir que cuando yo me enoje, no voy a ser como la bestia. Amén. No. Dios pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Quiere decir que ya Dios te dio el dominio propio y tú lo tienes. Tienes que pisar la carne en ese momento y vas a vencer. Usted no le ha dado la gana. A usted en un momento no ha sentido que el que va guiando, que viene y lo choca y va mirando en el teléfono y usted y usted quiere llegar a la otra luz y parársele al lado. Francesca, no es a ti. Sí, nos pasa. Y uno tiene que sentir, no tiene que tener ese dominio propio de esa molestia que de momento, esa furia que te entró. Neri no tiene que coger lucha. Y esa furia que te entró de adentro de momento. Oye, aquí entre usted y yo. Usted de momento no ha pasado un mal rato que lo prendieron a usted de una manera que usted dijo, yo fui puro demonio. Sí, que de momento usted le salió a esa persona y usted dijo, hizo una barbaridad, un clase ridículo que hice allí. De la molestia que usted le entró. Una ira. ¿Sí o no? No se sienta culpable. Lo que necesitamos es arrepentirnos y decirle a Dios, perfecciona el dominio propio en mí. Porque Dios pone dominio propio. Dios te da la autoridad para deshacer las maquinaciones del enemigo en tu familia, en tu empresa, en el ministerio. Y caminamos libres de las ataduras de la esclavitud y del pecado. Amén. Dios que yo le sirvo. Eso es como que el diablo me diga, mira pecador, gracias, yo lo sé. ¿Usted va a pelear con el diablo? ¿Qué? ¿Yo no? Sí. No. ¿Por qué nos defendemos tanto en la calle?
Mírame el Padre, mira canto. Y te pones pico a pico. No se defienda, no se defienda. Usted tiene la identidad de Cristo y Dios sabe lo que usted da. A veces viene un chihuahua a ladrarnos al lado y usted es un chihuahua, mire. Satanás viene a rugir como si fuera un león, es un chihuahuita. Pero funciona. Funciona, porque a veces yo veo gente llena de miedo, con un chihuahuita ahí, mira, que mire. Y yo digo, es en serio, Satanás hace lo mismo, grita, ruge. Y usted ha escuchado ladrar un chihuahua, qué molestoso es. Entonces, si Dios produce en mí la valentía, el dominio propio y la autoridad que usted y yo tenemos para deshacer las maquinaciones del enemigo en tu familia, en tu empresa, en tu ministerio, y caminamos libres de las ataduras, de la esclavitud y del pecado, ¿por qué tan triste? ¿Por qué también tanto miedo? Usted tiene que entender que caminamos con un Dios todopoderoso, que lo cuida usted y que me cuida a mí. Que lo que usted está pidiéndole a Dios, ya Dios lo tiene gestado para que usted lo reciba. Pero es que no me lo ha dado porque todavía no está produciendo. Porque todavía no es el tiempo adecuado. Porque todavía no ha sido perfeccionado. Me ministra tanto cuando Dios pone el querer como el hacer y pone la autoridad en nosotros, para nosotros deshacer las ataduras del enemigo y la esclavitud del pecado. Gente que me dice, Dios mío, es que no puedo dejar de fumarme la cosita esta. Es que no puedo dejar los antidepresivos. Es que no puedo dejar. Dios te da el poder de deshacer todas esas cosas. Ya voy terminando, iglesia. Dios produce en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad, por amor a nosotros, y no se trata con nuestras propias fuerzas. Se trata del poder del Espíritu Santo a través de su amado Hijo Jesucristo, que nos enseñó y nos modeló la humildad, su favor y su gracia inmerecida, sabiendo que no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Usted se puede salvar? No. Dios produce en nosotros querer crecer y madurar en la soberana voluntad y perfecta de Dios, usando la potencia para vencer y ser libre, trayendo vidas al Evangelio, discípulos haciendo discípulos. Háblele de Cristo a otros. Filipenses 4:13. Vamos, dímelo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo porque de su buena voluntad Él quiere fortalecernos. El Señor lo produce en nosotros. Amén. Dios produce esa fortaleza para usted lograr lo que usted tiene, y ese sueño que está en tu mente y ese anhelo que está en tu mente, Dios ya lo ha puesto, lo produce dentro de ti y te da la autoridad para que lo puedas conquistar. Amén. El poder del hombre para decidir y hacer lo que le plazca no debe provocar confusión. Aquí voy, aclara aquí. Qué lindo el sermón, ¿verdad? Lindo. Hay un tipo de situación que le pasa al creyente cuando está peleando con la voluntad de Dios y la tuya. ¿Qué trae? Confusión. Trae duda, trae confusión. ¿Por qué los creyentes a veces están llenos de confusión y de duda? Porque estás peleando la voluntad de Dios versus tu voluntad. Entonces la confusión que puede eso traer es que Dios te está mandando a hacer una cosa, pero a ti no te conviene y yo quiero otra. Dios mío, pero es que ese muchacho se ve tan lindo, pero es que ese lindo con abdominales no tiene a Cristo y te va a hacer llorar. Pero es que está tan lindo. Estamos aquí. Pero yo tengo uno para ti que me ama, que me sirve. Es el gordito barrigoncito. Pero es que yo no quiero el gordito barrigoncito. Yo quiero el que se ve lindo. Voluntad tuya con la voluntad de Dios. Dios sabe lo que tiene para ti. Él quiere lo mejor para ti. Pero nuestros ojos mira lo que nos conviene.
Así que no te dejes llevar por tus ojos y déjate llevar por lo que Cristo está haciendo en ti. Entonces, Dios produce en nosotros, esto ya lo hablé, el hombre para decidir y hacer lo que le plazca no debe provocar confusión. Tal poder proviene de Dios y la confusión de la voluntad tuya. Pero depende del hombre cómo lo use. El que no utilice este poder para ocuparse de su salvación será responsable por ello. ¿Estamos aterrizando? Dios mío, Dios, tú pones el querer como el hacer de tu buena voluntad, pero si tú pones eso en mí y yo no lo utilizo bien, usted va a ser responsable. Una cosa es que Dios te dé ese poder y todos poseemos ese poder, pero no todos lo usan. Pablo quiere enseñarnos que debemos prestar atención a nuestras acciones y nuestra conducta, estando seguros que representamos a aquel a quien nos salvó con honor y gloria, sobre todo con humildad. La salvación es un regalo por el que Cristo ya pagó. La salvación es un regalo por la que Cristo ya pagó. Entonces, cuidar de nuestra salvación con temor y temblor es llevar a cabo el desarrollo de nuestro discipulado. Es obligatorio. No nos toca a nosotros desarrollarnos de tal manera que cada etapa nos deje más útil para Dios. Debemos y anhelamos ser útil para el ministerio del Señor y de nuestras familias. Adoradores, Iglesia de Cristo, si usted recibió este sermón, ya usted corrió las 10 millas de hoy.